Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde, Black Gojeto Forever, y Enuela Maya Zen. También a los miembros del rango humilde plus, Tacos Fesclois, Chris RG, César Fregozo, Chloe Golden, José Luis, Edgar Martínez, Antonio Cerecedo, Chuchas 2.0, Esteban Vergara, Panadero, Ángelus Hernández, Ronnie Vargas, William Álvarez, Deco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez 705, y Rodolfo Enrique 2238. ¿Cómo olvidarnos del rango humilde premium? Ángel Marín, eres un grande bro. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo, Santiago Álvarez, nuestro miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno, que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir, que siga el fic. Capítulo 452. Reina del apoyo emocional. Después de que Brunhilde salió furiosa de la habitación, Peter dudó por un momento antes de dirigirse hacia las puertas dobles. Pero mientras se acercaba, una mano suave en su brazo lo detuvo. Se giró y vio a la reina Frigga, con expresión tranquila pero preocupada. Dame un tiempo con ella. Frigga dijo suavemente, su voz tenía una calidez maternal. Su líder fue mi guardia personal durante un tiempo, así que tenemos algo de historia. Pedro asintió. Claro, solo trata de no cabrearla. Ella es una buena persona y por eso la recluté en los Vengadores, pero es muy fácil enfadarse cuando se trata de Ela, y tu marido. Con un movimiento de cabeza, Frigga se giró y salió por la puerta doble, asegurándose de cerrarla detrás de ella. Peter pudo escuchar el comienzo de su conversación, pero dejó de escuchar a medida que se alejaban más y más. Afortunadamente, podía sentir la empatía y la comprensión en el comportamiento de Frigga, de lo contrario no la habría dejado ir. Estaba claro que la reina realmente quería ayudar a la última valquiria. Volviendo su atención a la habitación, Peter se encontró frente a Odín una vez más. Habló, su comportamiento era tranquilo y curioso. ¿Podrías darme más información sobre las habilidades de Ela aquí? ¿Qué podemos esperar durante una pelea? Aunque Peter conocía a la Ela de las películas del MCU, eso no significaba que conociera a la Ela de este universo. Pueden ser similares o completamente opuestos entre sí. Dudaba que ella fuera muy diferente, pero siempre era mejor estar a salvo y conocer a tu enemigo, especialmente antes de la batalla. Odín miró a Peter por un momento antes de asentir con la cabeza. Por supuesto. Si bien la fuerza física de mi hija rivaliza, si no supera, la de Thor, su dominio sobre diversas armas y técnicas de combate no tiene paralelo. Ela se forjó a través de constantes guerras sangrientas, por lo que puede empuñar una variedad de armas con una precisión letal. Mientras Odín hablaba, los ojos de Thor se abrieron cuando comprendió el alcance de los poderes de su misteriosa hermana. Incluso Loki se sorprendió al escuchar que probablemente ella era más fuerte que Thor, quien era considerado el más fuerte físicamente en Asgard. Además, Odín continuó. Ela posee la capacidad de lanzar rayos de energía que podrían envejecer, marchitarse y finalmente matar a sus objetivos. Esto proviene de su dominio sobre la muerte misma. Puede devolver la vida a los recientemente fallecidos, siempre que sus almas no hayan pasado al más allá. También puede proyectar explosiones mágicas destructivas y concentrar su poder para atacar con fuerza letal. Thor y Loki intercambiaron miradas, sus expresiones eran una mezcla de asombro e inquietud. Estaba claro que se estaban dando cuenta de la gran amenaza que representaba Ela, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que podía resucitar a los caídos. Pero la explicación de Odín no había terminado. Ela tiene el poder de teletransportarse a través de los reinos abriendo portales negros inmortales. Puede levitar, crear ilusiones y manipular magia con efectos devastadores. También posee el poder de resucitar a los muertos, lo que le permite formar un ejército de difuntos y controlar las almas en menor medida. El peso de los poderes de Ela se instaló pesadamente en la habitación, dejando una atmósfera de tensión e inquietud. Thor parecía estar lidiando con la realidad de la fuerza de su hermana, mientras que la frustración de Loki era palpable. La voz de Thor rompió el silencio, con una sensación de autorreflexión.
Me he centrado tanto en mi fuerza física que he descuidado mis estudios y entrenamiento en otras áreas. Los ojos de Loki brillaron al darse cuenta de algo similar. Y me he vuelto tan dependiente de mis poderes que he ignorado el entrenamiento físico. Odín miró a sus hijos con una mezcla de comprensión y aprobación. Esta revelación es una oportunidad de crecimiento, hijos míos. Aprovechad este tiempo para superaros. Al escuchar esto, un pequeño destello de esperanza llenó los ojos de Loki. ¿Un padre, eso significa que estás devolviendo mis poderes? Llevando toda su atención a Loki, la mirada de Odín se volvió sombría. Lo siento, hijo mío, pero debes recuperarlos con tus propios esfuerzos. Solo entonces entenderás verdaderamente su valor y el mal que has hecho. La expresión de Loki se tensó, pero no discutió. En cambio, giró sobre sus talones y salió de la habitación. Jessica Jones lo siguió después de una rápida y torpe reverencia a Odín. Posiblemente este fuera su futuro suegro, por lo que al menos tenía que intentar dar una buena impresión. Cuando la habitación se vació, Odín sonrió y volvió su mirada hacia Thor. ¿Sabes? Tú y tu hermano están empezando a hacerme preguntarme si debería haber tenido algunos amantes midgardianos en mi juventud. ¿Cómo es que mis dos hijos están tan cautivados por mujeres tan mortales? Thor se rió a carcajadas. No lo sé muy bien. Hay algo en ellos que es muy atractivo. Sacudiendo la cabeza, Peter hace que todos vuelvan a la normalidad. ¿Debería traer un equipo de vengadores para ayudar con esto? No creo que luchar contra Hela con el ejército de Asgard sea la mejor decisión, especialmente después de lo que le pasó a la Valquiria. Odín frunció el ceño al escuchar que mencionaban a la Valquiria. Gracias por tu oferta. Inclinó ligeramente la cabeza después de pensar un momento. Asgard aceptará gustosa y agradecida su ayuda. Thor también se inclinó, siguiendo a sus padres. Sí, por favor trae a los mejores guerreros de Midgard. Necesitamos soldados que puedan igualar la fuerza y el poder de Hela. Peter asintió con la cabeza. Regresaré con refuerzos. Necesitaremos todas las ventajas que podamos conseguir. Con un último movimiento de cabeza, Peter abrió un portal, atravesándolo mientras dejaba atrás a Asgard por el momento. La habitación cayó en un silencio pensativo, mientras la gravedad de la situación se asentaba. Antes, cuando Frigga salió por las puertas dobles, siguió a Brunhilde hasta el balcón cercano, con la mirada fija en las estrellas distantes. El aire estaba cargado por el peso de los recuerdos y las emociones, un recordatorio de pasado que había dado forma a sus vidas. ¿Puedo unirme a ustedes? La voz de Frigga tenía una calidez suave, una invitación más que una intrusión. Brunhilde se volvió para mirar a Frigga, sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y anhelo. Ella asintió en silencio, permitiendo que la reina se acercara y se pusiera a su lado. Las dos mujeres permanecieron en silencio por un momento, la brisa nocturna susurraba entre las hojas de los árboles cercanos. La mirada de Frigga se volvió hacia las estrellas, su voz suave mientras hablaba. Recuerdo haberte visto entrenar en los jardines, Brunhilde. Tu dedicación y habilidad fueron realmente notables. Los labios de Brunhilde se curvaron en una leve sonrisa, una expresión agridulce. Mi maestro me enseñó bien. Ella era como una segunda madre para mí. Los ojos de Frigga se suavizaron con comprensión. La recuerdo. Ella fue mi guardia personal por un tiempo. Un guerrero valiente, un protector leal y un amigo increíble. Un profundo suspiro escapó de los labios de Brunhilde mientras se apoyaba en la barandilla del balcón. Ella dio su vida para protegerme, todos lo hicieron. Y ahora todas las valquirias se han ido. La voz de Frigga tenía una nota de tristeza. Yo también lamenté por ellos. Eran una fuerza de honor y valentía, y todo Asgard sintió profundamente su pérdida. Lo siento, Majestad, pero lo dudo. Brunhilde habló, con un tono venenoso en cada palabra. El mero hecho de que el nuevo rey de Asgard ni siquiera supiera el motivo detrás de nuestra desaparición muestra lo que realmente sucedió. Odín lo ocultó. Nos envió a la muerte y no se lo dijo a nadie. Ocultó nuestro sacrificio para no tener que experimentar la vergüenza de sus acciones. Frigga frunció el ceño y estuvo de acuerdo en silencio con su afirmación. Sí, mi esposo ciertamente cometió un grave error en lo que respecta a la Valquiria, pero no creo que por eso ocultó sus muertes. Creo que quería ocultar cualquier información sobre el belicista que solía ser y poner a Asgard en un camino mucho más pacífico. Lamentablemente, eso se produjo a expensas de la mejor fuerza de combate que Asgard haya tenido jamás. Todavía no lo hace bien.
La mirada de Brunilde cayó al suelo, con los hombros tensos. Me entrené junto a ellos, luché junto a ellos. Prácticamente me criaron. Y ahora se han ido, por culpa de Odín y Hela. Frigga puso una reconfortante mano en el hombro de Brunilde. Aunque sus acciones son propias, pido disculpas por mi familia, especialmente por mi hija. Brunilda negó con la cabeza. Hela ni siquiera es tu hija. No tienes nada por qué disculparte. Frigga sonrió levemente. Puede que no la haya dado a luz ni la haya criado, pero cuando me casé con Odín, ella se convirtió en mi hija, me guste o no. Dijo mientras miraba a lo lejos. Solo desearía haberme esforzado más en aquellos días. Quizás si hubiéramos pasado más tiempo juntos, ella no habría resultado como lo hizo. Brunilda miró a Frigga. Lamentablemente, no podemos volver atrás y arreglarlo todo. Porque créeme, lo he pensado mucho. Frigga asintió. Yo también. Pero parece que el arrepentimiento y los errores nunca se pueden reescribir, por mucho que queramos que se deshagan. La voz de Brunilde tembló de emoción. No puedo evitar sentirme culpable, Frigga. Culpable de haber sobrevivido cuando ellos no. Que no pude salvarlos. La voz de Frigga era suave, llena de empatía. La culpa del superviviente es una carga pesada de soportar. Pero recuerda que su sacrificio no fue en vano. Su valentía y fuerza nos permitieron sellar a Hela y proteger los 9 reinos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Brunilde mientras miraba a Frigga. Ojalá estuvieran aquí. Ojalá pudiera volver a hablar con ellos, escucharlos reír y pelear nuevamente. La expresión de Frigga se suavizó y pasó un brazo alrededor de los hombros de Brunilde, ofreciéndole consuelo. Sus espíritus siguen vivos en tus recuerdos y en el legado que dejaron. Llevas su fuerza dentro de ti. Brunilde se inclinó hacia el abrazo y encontró consuelo en la presencia de Frigga. Gracias, Su Majestad. Frigga. Corrigió la reina suavemente. Llámame Frigga. Una pequeña sonrisa apareció en las comisuras de los labios de Brunilde. Frigga. Las dos mujeres permanecieron en silencio un rato más, sacando fuerzas de la compañía de la otra. El vínculo entre ellos se forjó a través de experiencias compartidas y el dolor que había afectado sus vidas. Capítulo 453. Reclutamiento. Cuando Peter regresó a la Torre de los Vengadores, una expresión determinada se instaló en su rostro. La inminente amenaza de él había traído un poco de urgencia a sus pasos. Sabía lo que pasaba en las películas y se negó a permitir eso en su universo. Asgard era un buen aliado para los Vengadores y la Tierra, se aseguró de eso, por lo que dejar que los aniquilaran no sería bueno. Sin mencionar el hecho de que Thor es su amigo. Con cada paso, sus pensamientos giraban en torno a la batalla que se avecinaba. Los pisos superiores de la torre estaban llenos de actividad mientras varios Vengadores y agentes se ocupaban de sus asuntos, pero Peter no los molestó. Para alguien como Hela, solo los grandes bateadores serían útiles. Personas como Natasha o Daredevil solo se interpondrían en su camino. Peter rápidamente se dirigió al ascensor e ingresó un código que lo llevó a los pisos con los Vengadores. Apartamentos privados. De pie frente a una puerta en particular, levantó la mano y llamó, el sonido resonó por el pasillo. Segundos después, la puerta se abrió y apareció Emil Blonsky, vestido con ropa informal. El excriminal parecía sorprendido pero todavía con una sonrisa amistosa. Bueno, si no es mi benefactor. ¿Qué te trae por aquí? ¿Quieres entrar y tomar un té? Estaba poniendo a hervir. No, gracias. Peter lo saludó con una rápida negativa. Tengo una misión para nosotros. Vístete y reúnete conmigo en mi oficina. Blonsky enarcó una ceja, despertado la curiosidad. ¿Una misión? ¿Cuidado para elaborar? Pedro negó con la cabeza. Te lo explicaré todo más tarde. Solo asegúrate de estar listo para partir en 1 hora. Blonsky asintió, percibiendo el tono serio de la voz de Peter. Entiendo. Nos vemos allí. Dicho esto, Peter salió del apartamento de Blonsky y se dirigió de nuevo al ascensor. Ingresó un código específico que lo llevó a un área muy restringida de la torre, a la que solo se permite el acceso a unos pocos elegidos. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Peter salió a un enorme ático. El ático fue construido a gran escala, adaptado al tamaño de un gigante. El enorme espacio estaba lleno de muebles y equipos que eran 5 veces el tamaño humano normal. Lámparas, interruptores de luz, sillas y todo lo demás se fabricó a medida en los tamaños más grandes.
Peter dobló la esquina y entró en la espaciosa sala de estar, donde encontró a un hombre niño verde gigante absorto en un videojuego, con los ojos fijos en la enorme pantalla. Hulk está viviendo la vida, ¿no? Peter pensó mientras sentía envidia de la vida tranquila de los niños gigantes. Los sonidos de los disparos llenaron la habitación mientras Hulk jugaba un juego de disparos, con sus manos alrededor de un enorme controlador de PlayStation. De repente, su personaje fue abrumado y asesinado, y la pantalla se puso roja por la sangre de su personaje. Con un rugido de frustración, arrojó el mando al televisor. Pero el diseño hecho a medida del ático evitó cualquier daño y el controlador rebotó sin causar daño antes de caer al suelo. «Oye, grandullón». Peter llamó con una sonrisa. Hulk saltó, su enorme forma verde visiblemente sorprendida. Se volvió hacia Peter y su voz resonó mientras gritaba. «Asustaste a Hulk». Peter se rió entre dientes y levantó las manos en un gesto apaciguador. «Lo lamento. No quise asustarte». Hulk refunfuñó, cruzando sus enormes brazos y haciendo pucheros como un niño. La risa de Peter creció, encontrando la reacción de Hulk extrañamente linda, como la ira de un niño pequeño. «Bueno, tengo noticias para ti. Tenemos una misión. ¿Listo para aplastar a algunos tipos malos?» Los ojos de Hulk se iluminaron de emoción, olvidando su frustración anterior. «¿Misión?» «Hulk listo. Aplastemos». Peter asintió, haciendo un gesto para que Hulk lo siguiera. «Excelente. Tenemos que recoger un par de reclutas más antes de partir. Vamos». Con un rugido atronador, Hulk saltó detrás de Peter mientras este abría un portal lo suficientemente grande como para que Hulk pasara. La anticipación en los pasos gigantes era clara de ver. Hulk no ha tenido una sola misión desde que él y Banner se separaron, así que este era su momento de brillar. Después de sacar a Blonsky de su oficina, Peter abrió un portal a la escuela de Javier en el norte del estado de Nueva York. Al salir al patio delantero de la mansión 10, aparecieron Peter y sus dos luchadores más fuertes. El sol arrojaba un cálido resplandor sobre los terrenos, donde los niños metahumanos jugaban y estudiaban, mostrando sus habilidades en diversas formas de actividad. Aunque muchos de ellos se congelaron y miraron con una mezcla de miedo y curiosidad cuando vieron la forma masiva de Hulk. Antes de que los niños pudieran rodearlo, Peter caminó hacia la puerta principal. «Ustedes dos quédense aquí afuera. Regreso en un minuto. Blonsky, asegúrate de que Illy no se meta en ningún problema». Blonsky asintió con la cabeza. «Ya lo tienes, jefe». Se mantuvo erguido, su figura normal era una presencia tranquilizadora para todos mientras observaba a Hulk, que estaba allí con una expresión ansiosa. Los niños no pudieron evitar mirar, su curiosidad despertó por las llegadas inesperadas. Dejando a Hulk afuera con Blonsky, Peter se dirigió al interior del edificio, caminando por los pasillos que había atravesado muchas veces antes. El interior estaba lleno de actividad, la escuela era un refugio seguro para que los jóvenes metahumanos aprendieran y crecieran. Afortunadamente, la mayoría de los niños parecían estar jugando afuera, por lo que Peter no se topó con muchos fanáticos en el camino. Muy pronto, llegó a la oficina de Javier, donde encontró al telépata sentado detrás de su escritorio, rodeado por una montaña de papeleo. La expresión de Charles Xavier era concentrada pero cansada mientras hojeaba los documentos. Cerca de allí, Eric Lenser, también conocido como Magneto, estaba recostado en un sofá con una sonrisa tranquila. Desde que Peter los volvió a reunir, los dos ex-Alley han vuelto a ganar confianza el uno en el otro. Ahora, trabajan en perfecta armonía unos con otros. Charles se encarga de todo lo relacionado con la escuela y las relaciones públicas, y Eric gestiona sus fuerzas, venciendo cualquier tipo de enemigo que amenace a metahumanos inocentes. Peter entró y notó la presencia de Eric. «Bien, ambos estáis aquí. Eso me ahorra un viaje». Charles levantó la vista y sonrió con cansancio. «Spider-Man, ¿cómo podemos ayudarte?» Magneto lo miró y su sonrisa se transformó en una expresión más neutral. «¿Qué te trae a nuestra humilde morada?» Peter tomó asiento frente al escritorio de Charles, con un brillo decidido en sus ojos. «Tengo una misión importante, así que necesito un equipo. Vístete y coge todo lo que necesites». Charles se reclinó en su silla, con una expresión curiosa en su rostro. «Tienes nuestra atención. ¿De qué se trata esta misión?» Peter sacudió la cabeza y una leve sonrisa apareció en sus labios. «Te lo explicaré todo, pero prefiero tener a todos juntos primero. Es más fácil así».
Magneto se puso de pie, despertado su interés. Muy bien, estoy listo. No hagamos esperar a todos. Mientras Charles tomaba algunos artículos esenciales de su escritorio, incluida una pistola láser Cree, Peter abrió el camino de regreso al exterior. El trío atravesó el terreno y salió al patio delantero una vez más. La visión de Hulk y Blonsky esperando allí, rodeados de curiosos niños metahumanos, señaló la gravedad de la situación. De repente, ambos se dieron cuenta de que si Peter traería a Hulk y Abominación a la misión, entonces se trataba de una situación bastante grave. Las voces de los niños se callaron cuando vieron al director y a Magneto salir. Sin querer meterse en problemas, los niños se dispersan por el patio, provocando sonrisas divertidas tanto a Charles como a Eric. Mientras huían, Peter notó dos rostros familiares en la distancia. ¿Son Wanda y Pietro? Ambos parecían un poco más jóvenes de lo que eran en las películas, pareciendo estar en la mitad de la adolescencia. Eran un poco mayores en la película y ciertamente no aparecieron en los Estados Unidos. Por no hablar de la escuela de Javier. Deben haber sido rescatados o haber solicitado inscripción. Peter pensó con curiosidad mientras miraba a Magneto. Me pregunto si son sus hijos en este universo. Dejando a los hermanos Maximoff en el fondo de su mente por el momento, Peter agitó la mano y conjuró un portal dorado. Está bien, vamos. Charlie hizo una pausa, con expresión seria. ¿A dónde vamos? Hizo la pregunta que todos los demás querían saber. La mirada de Peter recorrió al grupo. A Asgard. Bormir. Los ojos de Ella se abrieron cuando su entorno se enfocó. El sonido del agua rompiendo contra la orilla rocosa llegó a sus oídos y se encontró parada en el agua poco profunda en la base del acantilado en el que aterrizó originalmente. Atontada, se levantó, escupiendo un trago de agua y observando su entorno. Los recuerdos volvieron a inundar su mente, recordando el encuentro con Red Skull y la revelación de la ubicación de la Piedra del Alma. Recordó las escalofriantes palabras que él le había dicho, diciéndole que para obtener la codiciada piedra, tenía que sacrificar a alguien que amaba. Pero el amor era un concepto extraño para Ella. De repente, una sonrisa curvó los labios de Ella al recordar su desafiante decisión. Se arriesgó y esperó que valiera la pena. Red Skull había sido su boleto a la Piedra del Alma, su única oportunidad de aplastar a su padre y ocupar el lugar que le corresponde como reina de Asgard. Y él había pagado el precio por interponerse en su camino. Con un movimiento de muñeca, los poderes de Ella sobre la muerte y las almas surgieron. Los gritos torturados de Red Skull resonaron en el aire mientras su fuerza vital era arrancada de su cuerpo, su alma se retorcía en agonía mientras era extraída con fuerza de él. Los ojos de Ella brillaron con placer sádico al recordarlo marchitándose y disolviéndose en la nada, su forma disipándose como cenizas en el viento. Cuando el recuerdo de sus gritos se desvaneció y el silencio se instaló a su alrededor, Ella abrió la palma de la mano, revelando la Piedra del Alma acuñada en su interior. La piedra brillaba con una luz dorada, pulsando con poder. Sus dedos se cerraron alrededor de él y una oleada de energía recorrió su cuerpo. La Piedra del Alma era suya, una muestra de su triunfo sobre la muerte y su dominio sobre las almas. La sonrisa de Ella se hizo más profunda mientras sostenía la piedra entre sus dedos, disfrutando de la sensación de logro. No tenía seres queridos a quienes sacrificar, pero había tomado lo que deseaba por la fuerza, afirmando su dominio. Con la Piedra del Alma en su poder, el estado debilitado de Ella por su fuga forzada no significaba nada. Tenía todo el poder que necesitaba en la palma de su mano. Capítulo 454. Comienza Ragnarok. Después de tomar la Piedra del Alma por la fuerza, Ella regresó a él, un lugar en el que nunca pensó que volvería a pisar voluntariamente. La Piedra del Alma palpitaba en su mano, su luz dorada iluminaba sus rasgos con un brillo espeluznante. Mientras contemplaba el poder que ahora poseía, una sonrisa siniestra curvó sus labios. Con un movimiento rápido y triunfante, Ella levantó la Piedra del Alma por encima de su cabeza. Sus ojos, de un fascinante tono verde, se fijaron en la joya brillante mientras canalizaba su energía. La energía de la piedra la atravesó, un pulso de vitalidad que la hizo sentir más viva que nunca. Podía sentir la esencia de la Piedra del Alma entrelazándose con su propia magia oscura, amplificando sus habilidades a un nivel sin precedentes. A medida que la energía la atravesaba, el poder de Ella se expandía hacia afuera, extendiendo su influencia sobre el tejido mismo de él. Abrió la palma y de ella surgió un torrente de energía dorada que se extendió como olas por el desolado paisaje.
El suelo tembló y etéreas volutas de humo y niebla se arremolinaron a su alrededor, reaccionando al poder que ejercía. El cielo sobre él se oscureció cuando la energía dorada se elevó hacia arriba, mezclándose con las sombras. Los truenos crepitaban a lo lejos y el aire se cargaba de una tensión sobrenatural. El reino de los muertos pareció cobrar vida, respondiendo a la orden de Ela. Con feroz determinación, Ela dirigió su energía hacia el suelo. La tierra tembló y del suelo surgieron innumerables figuras femeninas, cada una con la armadura y las armas de un guerrero asgardiano. Se materializaron uno por uno, sus formas solidificándose a medida que tomaban forma en un ejército de poderosas valquirias. Cada valquiria era un reflejo de un pasado glorioso, sus rostros serenos pero desprovistos de individualidad. Se pusieron firmes, esperando las órdenes de su reina. Estas valquirias llevaban armaduras que parecían antiguas y atemporales, adornadas con intrincados patrones y símbolos que contaban historias de batallas pasadas. Su armadura llevaba las cicatrices de su última batalla contra Ela, pero ahora la sirven como reina sin pensar. Sus ojos, que alguna vez brillaron con vida, ahora brillaban con una luz de otro mundo, dándoles una apariencia inquietante. Sus cabellos fluían como oscuros ríos de sombras, cayendo en cascada por sus espaldas como guiados por vientos invisibles. Pero a pesar de su estado de no muertos, su presencia exudaba una dignidad solemne, un recordatorio de su valor pasado. Pero el control de Ela no se detuvo allí. Junto a la valquiria, se materializaron figuras mortales de caballos alados, sus formas majestuosas e impresionantes. Estos eran los compañeros Pegaso que una vez la valquiria había montado en la batalla. Ahora estaban dispuestos a obedecer la orden de Ela tan fielmente como sus jinetes. Tanto la valquiria como Pegaso estaban bajo el control total de Ela, y sus almas estaban unidas a su voluntad por el poder de la piedra del alma. Sus mentes estaban vacías, sus movimientos robóticos, como si les hubieran despojado de sus personalidades e identidades, dejando solo soldados leales que llevarían a cabo los deseos de su reina sin lugar a dudas. Ela contempló a su ejército espectral con una mezcla de orgullo y locura. Este fue su triunfo final, una fuerza que aseguraría su dominio y le permitiría vengarse de Asgard y de todos los que alguna vez se habían atrevido a desafiarla. Y marcharían a la batalla a sus órdenes, listos para derramar sangre en su nombre. Su risa, que antes había sido triunfante, ahora adquirió un tono maníaco. Resonó en el aire, llevado por el viento hasta los confines más lejanos de él. El propio reino pareció temblar bajo el peso de su nuevo poder, reconociéndola como su gobernante. Mientras la risa de Ela amainaba, bajó la piedra del alma y su luz dorada se atenuó ligeramente. Las figuras etéreas de su ejército permanecían firmes, esperando su siguiente orden. Con una sonrisa de satisfacción, Ela abrió una serie de portales negros, todos conduciendo a Asgard. Asgard se inclinará ante nosotros y los reinos temblarán a nuestro paso. La valquiria montó en el Pegaso mientras avanzaban, sus movimientos coordinados y precisos. El suelo tembló con su avance, y Ela caminó al frente, con la piedra del alma aferrada en su mano. Su cabello ondeaba a su alrededor, sus ojos ardían con la promesa de conquista. Mientras cargaban a través de los portales, marchaban con una gracia que no tenían en el pasado. Con cada paso, el dominio de Ela sobre los 9 reinos se hacía cada vez más estrecho. Su ejército de no muertos era imparable y con la piedra del alma como ancla, su control sobre ellos era absoluto. Ella traería muerte y destrucción a todos los que se interpusieran en su camino, y ningún reino estaría a salvo de su ira. Los ecos de la risa de Ela y las atronadoras pisadas de su ejército espectral resonaron en el desolado paisaje de él, una sombría sinfonía de poder y locura que presagiaba una nueva era de oscuridad. Momentos antes la atmósfera en Asgard estaba cargada de tensión mientras los Vengadores, liderados por Peter, estaban en un balcón con vistas a la ciudad. Brunhilde, Javier, Magneto, Hulk y Blonsky estaban a su lado, con expresiones sombrías y resueltas. La explicación de Peter sobre la fuga de Ela de él y la urgencia de ayudar a sus aliados asgardianos se había asimilado hacía mucho tiempo, y estaban listos para cualquier batalla que les esperaba. Asgard había sufrido una transformación drástica desde que les llegó la noticia de la fuga de Ela. La ciudad estaba cerrada, sus calles patrulladas por soldados fuertemente armados, siempre atentos a cualquier señal del primogénito de Odín. La bulliciosa capital ahora parecía desierta, su vibrante energía reemplazada por un inquietante silencio roto solo por los ocasionales pasos de los guardias.
Incluso los civiles, que solo estorbarían, fueron evacuados a refugios escondidos detrás de la ciudad. Odín incluso preparó barcos de evacuación para ellos, en caso de que el conflicto se intensificara hasta la destrucción de Asgard. Aunque él y todos los demás esperaban que ese no fuera el caso. En el palacio, Thor y Loki se unieron a los Vengadores en el balcón que dominaba la ciudad árida. Loki, que alguna vez fue el dios de la travesura y el caos, quedó impotente después de que Odín se negó a devolverle sus habilidades, incluso en tiempos de guerra como este. La expresión de Thor era una mezcla de preocupación y determinación, sus ojos escaneaban el horizonte en busca de cualquier señal de peligro inminente. Mientras esperaban, dos figuras se acercaron. Jane Foster y Jessica Jones. Jane parecía tan encantadora como siempre, su presencia tranquilizó a Thor en medio de la creciente tensión. Sin embargo, fue Jessica quien llamó la atención de todos. Llevaba una armadura asgardiana dorada que acentuaba su cuerpo a la perfección, y una espada brillante envainada en su cintura. La armadura parecía encajar con ella, dándole una apariencia regia pero feroz. La mirada de Loki se detuvo en Jessica, sus ojos se oscurecieron con una mezcla de admiración y deseo. Había intentado cortejarla, aunque sus planes se habían pospuesto debido al caos que había estallado. Ahora, al verla vestida casi como una valquiria, sus pensamientos no pudieron evitar acelerarse. Jessica se alejó de la mirada acalorada de Loki, con una expresión de vergüenza en su rostro. ¿Cómo me veo? Ella preguntó en un susurro. Tu mamá me lo dio después de darse cuenta de que soy un vengador. Loki, casi sin aliento, logró decir. Te ves radiante. Jessica se volvió hacia él, un leve sonrojo adornaba sus mejillas mientras una pequeña sonrisa adornaba sus labios. No esperaba que a él le gustara tanto, pero ciertamente no le importó. Brunhilde, la última de las valquirias, habló con su voz teñida de una mezcla de melancolía y orgullo. Me recuerdas a mis hermanas. Jessica se volvió hacia Brunhilde, con un ceño triste en los labios. Pero antes de que pudiera responder con sus condolencias, la tranquilidad del momento se hizo añicos instantáneamente. Innumerables portales negros se materializaron en el horizonte, una visión siniestra que llamó la atención de todos. El suelo tembló cuando figuras emergieron de los portales, un ejército de valquirias no muertas marchando con una gracia espeluznante, sus formas bañadas en una tenue luz dorada que parpadeaba como llamas etéreas. Las valquirias se movían con un sentido de propósito, sus pasos ligeros pero imponentes, como si todavía estuvieran guiadas por el mismo honor que una vez las había impulsado en la vida. Cada movimiento fue deliberado, eficiente, un reflejo de su entrenamiento endurecido en la batalla. Las armas se sostenían en manos que ya no sentían fatiga ni dolor, pero su agarre era firme, un testimonio de su preparación para el combate. Escudos y espadas brillaban en la tenue luz, con bordes afilados y mortíferos. Estas eran las armas que alguna vez habían defendido a Asgard de todas las amenazas, pero ahora serían utilizadas para su caída. Mientras marchaban, sus movimientos estaban sincronizados y su formación era inquebrantable. El sonido de sus pasos resonó por la ciudad, un solemne redoble de tambores que anunciaba su llegada. Su presencia era una extraña fusión de belleza y muerte. Una oleada de furia recorrió a Brunhilde. El ejército de no muertos que tenía ante ella alguna vez fueron sus hermanas, guerreras que habían dado sus vidas para proteger Asgard. Verlos utilizados como peones en el plan de Hela, perturbar su descanso eterno, encendió una tremenda ira dentro de ella. ¿Cómo te atreves? Gritó Brunhilde mientras saltaba desde el balcón, desenvainando su espada en el aire, con los ojos fijos en Hela en la distancia. El agarre de Thor sobre la barandilla se apretó mientras observaba la escena que se desarrollaba debajo. Las valquirias no muertas eran una visión inquietante, su presencia un sombrío recordatorio del poder de Hela. Intercambió una mirada tensa con su hermano, que estaba completamente impotente en esta situación. De repente, Odín y Frigga aparecieron junto a ellos, seguidos por un gran grupo de guardias fuertemente armados, con expresiones graves. El rostro generalmente sereno de Frigga frunció el ceño cuando vio a Hela liderando el ejército de valquirias no muertas hacia la ciudad. La voz de Odín tenía un peso de resignación mientras murmuraba. Ha comenzado. Capítulo 455. Ragnarok, medio. Mientras el espeluznante resplandor de la muerte iluminaba el campo de batalla, Peter se sintió atraído por el choque entre Odín y Hela. No pudo evitar maravillarse ante el poder que emanaba de ambas figuras, un testimonio de su naturaleza divina.
La lanza de Odín brilló a la luz del sol mientras se enfrentaba al avance de Hela con gracia mesurada, sus ojos ardían con una mezcla de determinación y tristeza. Tal vez debería entrenar con Odín más tarde, se preguntó Pedro. Aunque probablemente no podría durar mucho, Peter sabía que Odín probablemente podría dar una mejor pelea que Xiao Lao. Momentos antes, Brunhilde había salido corriendo, con la espada en alto mientras se apresuraba a enfrentarse a la mujer que masacró y ahora profanó los restos de sus hermanas valquirias. Al verla salir corriendo, Odín la siguió de cerca, con su confiable lanza Gungnir lista. Su envejecido cuerpo se movía mucho más rápido de lo que Peter esperaba. En las afueras de la ciudad, la risa de Hela resonó en el aire mientras su ejército avanzaba. Pero justo cuando empezaba a divertirse, llegó un invitado no invitado. Hela se volvió hacia Brunhilde cuando la comprensión apareció en sus fascinantes ojos verdes y sus labios se curvaron en una sonrisa malvada. Bueno, si no es el que se escapó. Hela ronroneó, su voz llena de condescendencia. Pensé que ya te habrías matado por vergüenza. ¿Vienes a saludar a las hermanas que abandonaste? Pregunta, señalando a la valquiria no muerta detrás de ella. Los puños de Brunhilde se cerraron a sus costados, su ira y resentimiento hirviendo a la superficie. Una vez había servido a Hela y había luchado lealmente a su lado, solo para que al final sus hermanas fueran masacradas. No tienes derecho a burlarte de mí, perra. Brunhilde replicó, su voz era una mezcla de ira y tristeza. ¿Cómo te atreves a hacerles esto a mis hermanas? ¿No fue suficiente que los mataras a todos? ¿Tuviste que resucitarlos también como estos monstruos? La risa de Hela se hizo más fuerte, su diversión claramente imperturbable por las palabras de Brunhilde. Oh, ahórrame tu justa indignación. Las valquirias siempre estaban ansiosas por seguir mis órdenes, por cumplir mis órdenes sin hacer preguntas. También deberían tener el honor de servirme en la muerte. Sin previo aviso, Hela se abalanzó hacia adelante, con movimientos elegantes y mortales. Brunhilde apenas tuvo tiempo de reaccionar, su espada chocó con la de Hela con un choque resonante. El impacto envió ondas de choque a través de los brazos de Brunhilde, pero ella se mantuvo firme, con los ojos fijos en los de Hela. Sus espadas chocaron una y otra vez, el sonido del acero resonó en el aire. Brunhilde luchó con feroz determinación, cada golpe era un testimonio de su habilidad y del dolor que llevaba dentro. Había perdido a sus hermanas, a sus camaradas, a causa de la locura de Hela, y le haría pagar por ello. Pero Hela no era una oponente cualquiera. Sus movimientos eran fluidos e impredecibles, sus ataques una danza mortal que parecía desafiar las leyes de la física. Con cada golpe, se burlaba de Brunhilde, sus palabras eran una mezcla de burla y arrogancia. ¿Crees que puedes derrotarme, pequeña valquiria? Hela se burló. Siempre fuiste la más débil de tus hermanas, muy predecible. No es de extrañar que hayan tenido que sacrificarse para salvarte. ¡Qué lástima! La ira de Brunhilde ardía más con cada palabra y su resolución se fortalecía. Ella reunió todo su entrenamiento, cada gramo de su habilidad, para enfrentar los ataques de Hela de frente. Pero a pesar de sus esfuerzos, poco a poco la estaban haciendo retroceder y sus fuerzas menguaban ante el implacable ataque de Hela. A medida que pasó el tiempo, Brunhilde comenzó a darse cuenta de que no podía enfrentarse a Hela sola, que necesitaba ayuda. De repente, la bota negra de Hela se enterró en su estómago, haciendo que Brunhilde cayera al suelo. Y justo cuando su esperanza parecía comenzar a menguar con Hela parada encima de ella, con su espada posicionada para el golpe final, una poderosa oleada de energía barrió el aire y una figura familiar se materializó a su lado. Odín, con su lanza Gungnir brillando con una luz de otro mundo, estaba junto a Brunhilde. Sus ojos ardían con una mezcla de ira y determinación, su presencia contrastaba marcadamente con el aura siniestra de Hela. «Retírate, Hela». La voz de Odín retumbó, sus palabras llevaban el peso de su autoridad. «Vuelve en paz a tu prisión, o si no». La sonrisa engreída de Hela vaciló por un momento, reemplazada por un destello de sorpresa. Miró a Odín con una mezcla de molestia y diversión. Oh, el Padre Todopoderoso mismo honra a su única hija con su presencia. ¡Qué conmovedor! Sin dudarlo, Odín se enfrentó a Hela en la batalla, su lanza chocó contra su espada con una fuerza que sacudió el suelo. Los dos seres divinos lucharon con un poder que desafiaba la comprensión mortal, y sus golpes resonaban con energía pura.
Momentáneamente sorprendida de que el hombre que envió a sus hermanas a morir decidiera salvarla, Brunilde se levantó del suelo, agarró su espada y luchó junto a su antiguo rey. Gracias. Ella murmuró mientras peleaban. Pero no creas que esto compensa lo que hiciste. Odín le dedicó una pequeña sonrisa, pero al final asintió solemnemente. Sabía que no podía compensar lo que hizo solo con esto, pero haría todo lo posible para seguir esforzándose por lograr el perdón de Brunildes. Los dos bandos se enfrentaron en una tormenta de acero y magia, el choque de sus armas resonó en el aire. Los ataques de Brunilde fueron rápidos y precisos, sus movimientos un reflejo de su entrenamiento guerrero. Una vez había luchado junto a Hela como una valquiria leal, pero ahora su lealtad era para ella misma y los Vengadores. Los ataques de Odín fueron igualmente potentes, cada movimiento de su lanza era una muestra de sus siglos de experiencia. Luchó con solemne determinación, plenamente consciente de la amenaza que representaba Hela. Su mente era una mezcla de emociones, arrepentimiento por lo que no había podido evitar, dolor por la pérdida de su primogénito y resolución de proteger a su gente y sus reinos. Su batalla fue un espectáculo digno de contemplar, un choque de poder que envió ondas de choque a través del suelo y retumbó como un trueno distante. El aire crepitaba con magia y el cielo pareció oscurecerse en respuesta a su confrontación. Fue una batalla de titanes, seres divinos cuyos destinos estaban entrelazados de maneras más allá de la comprensión mortal. Mientras la batalla continuaba, Peter observaba desde la distancia, disfrutando del espectáculo por el momento. Le daría a Odín y Brunilde la oportunidad de resolver esto por su cuenta, pero si fallaban, él intervendría y los salvaría, como siempre lo hace. Mientras tanto, Frigga dirigió un contingente de soldados a la refriega, sus manos bailando en el aire mientras conjuraba espadas de viento y lanzas de fuego, lanzándolas hacia el ejército de valquirias no muertas. Sus movimientos eran una mezcla de elegancia y poder mágico abrumador, un testimonio de su habilidad como hechicera. Defender su posición. La voz de Frigga sonó, su comando un grito de guerra para sus soldados. Lucharon con una resolución inquebrantable, su lealtad a Asgard y su reina los impulsó a nuevas alturas de valentía. Thor, electrizado con una determinación feroz, luchó junto a los soldados, su martillo Mjolnir atravesó las filas de no muertos con una fuerza atronadora. Era un torbellino de poder, cada uno de sus golpes enviaba ondas de choque que irradiaban hacia afuera, creando olas de destrucción mientras marchaba hacia su padre y Brunilde. En otra parte del campo de batalla, Magneto y Javier estaban usando sus habilidades únicas con un efecto devastador. El control de Magneto sobre el metal le permitió inmovilizar a las valquirias no muertas, inutilizando sus armas y armaduras. Javier, aunque incapaz de entrar en sus mentes debido al abrumador control de Hela sobre las almas de las valquirias, utilizó su telequinesis y su cuerpo mejorado para participar en un combate cuerpo a cuerpo. Hulk y Abominación eran una fuerza a tener en cuenta, su fuerza titánica atravesó las fuerzas de los no muertos con una ferocidad inigualable. Los rugidos de Hulk llenaron el aire y cada golpe que dio envió ondas de choque que agrietaron la misma tierra. El enfoque más estratégico de Abominación lo llevó a emplear su entrenamiento militar al máximo efecto, sus golpes eran precisos y calculados. Mientras la batalla continuaba, la atención de Peter se centró en Jessica, Loki y Jane, que todavía estaban a su lado. ¿Qué debemos hacer?, pregunta Jessica, no dispuesta a dejar atrás a Loki y Jane ya que ninguno tenía forma de defenderse. Pensando por un momento, Peter tomó una decisión rápida. Loki, lleva a Jane y Jessica a la bóveda de tu padre. Debería ser un lugar seguro. Pero si es atacada, Jessica podrá unirse a los guardias para defender el lugar. Después de todo, no queremos que Hela gane más poder de combate. Mientras se apresuraban con un nuevo propósito, la sonrisa oculta de Loki no pasó desapercibida para Peter. El dios de la travesura nunca desaprovechaba una oportunidad, y la perspectiva de explorar la bóveda de Odín probablemente le atraía mucho. Fingiré que no vi nada por ahora. Peter continuó observando desde la distancia mientras la batalla entre Hela, Odín y Brunilde continuaba. A medida que la pelea se prolongaba, Hela parecía estar en el lado perdedor de esta batalla. Su poder parecía crecer con cada momento que pasaba, pero con la fuerza combinada de Odín y Brunilde, su lucha se hizo evidente. Pero entonces, con un movimiento rápido y calculado, Hela metió la mano en su bolsillo y sacó una gran piedra dorada de ámbar. La piedra del alma apareció en la visión mejorada de Peter, sorprendiéndolo por completo. ¿Cómo diablos consiguió eso?
La gema dorada brillaba con una luz espeluznante mientras la sostenía entre sus dedos, la energía dentro de ella palpitaba con un poder de otro mundo. Con una sonrisa triunfante, canalizó la energía de la piedra y una oleada de magia oscura irradió de su piel. Odín y Brunilde quedaron desconcertados, sus expresiones eran una mezcla de sorpresa y preocupación. El rumbo de la batalla había cambiado en un instante, y el nuevo poder de Hela la convirtió en una fuerza a tener en cuenta. La energía de la piedra del alma la atravesó, amplificando sus habilidades a un nivel sin precedentes. La preocupación de Peter se hizo más profunda cuando se dio cuenta del peligro que representaba Hela. Pero todo eso fue aplastado cuando se dio cuenta de que la piedra del infinito que era más difícil para él de adquirir estaba justo ante sus ojos. Realmente tengo que agradecerle por traérmelo. ¡Qué psicópata de buen corazón! Con una mirada codiciosa en sus ojos, Peter saltó del suelo, su cuerpo moviéndose con una velocidad y gracia que desafiaba las capacidades humanas. Se lanzó por el aire, acercándose cada vez más a su premio. Cuando aterrizó en medio del caos, el suelo tembló bajo sus pies. Odín, Brunilde y Hela se giraron para mirarlo, con expresiones de sorpresa y confusión. Los ojos de Peter se fijaron en Hela, la piedra del alma brillando con una luz siniestra. Yo. La voz de Peter sonó, tan casual como siempre. Esa es una pequeña piedra bonita que tienes ahí. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.